El tema de esta semana es el coeficiente de correlación. Seguimos con el mismo tema de regresión lineal y este pues es un subtema. En esta actividad 2 vienen 6 ejercicios que son los mismos que venían en la actividad pasada. Tenemos estos 3 problemas donde nos dan el diagrama de dispersión y en el ejercicio 2 tenemos otros 3 problemas que son los mismos que teníamos anteriormente en la actividad 1. Solamente que en esta actividad ahora ya no se pide calcular la covarianza como nos pedían en la actividad pasada. Aquí se pide calcular el coeficiente de correlación, que es el tema de esta semana. Aquí está la fórmula, que también está aquí en el formulario. Aquí está la covarianza en la segunda fórmula, que es la que vimos la semana pasada. Y entonces aquí está la fórmula que vamos a ver en esta semana. El coeficiente de correlación que se escribe con la letra R minúscula. Primero vamos a calcularlo en un ejemplo y después vamos a ver para qué se utiliza el coeficiente de correlación. Aquí tengo un ejemplo que es exactamente el mismo que vimos la semana pasada, pero lo utilizamos para calcular la covarianza y ahora lo vamos a utilizar para calcular el coeficiente de correlación. El ejemplo dice que en la siguiente tabla se muestran las calificaciones de 6 estudiantes en un examen parcial de mitad del trimestre y en el examen final, los cuales se califican de 0 a 40. Recordemos que en la primera columna pusimos el examen parcial y designamos la letra X para este examen. Y el examen final lo denotamos con la letra Y. Entonces aquí tenemos dos variables, X y Y. Aquí están las calificaciones, sacamos los totales sumando. Habíamos calculado esta columna que era calcular X menos la media de X por Y menos la media de Y. Acá están las medias de X y de Y que ya calculamos. Entonces, si no recuerdan cómo llenamos esta tercera columna y cómo calculamos la media de X y la media de Y, pueden ver el video de la semana pasada. Ahí lo calculamos. N es igual a 6 porque tenemos 6 estudiantes en el problema. O podemos contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces por eso la N vale 6. Y ahora queremos calcular R, que es el coeficiente de correlación. Para calcularlo, ahorita vamos a ver en la fórmula que necesitamos agregar otras dos columnas a la tabla que teníamos de la semana pasada y llenar estas dos columnas. Entonces primero vamos a llenarlas haciendo lo que dice aquí en el encabezado. Aquí está la fórmula que vamos a utilizar para llenar estas casillas. Dice que vamos a restar X, que X son los datos de esta columna, menos la media de X, que ya la tenemos calculada. En este ejemplo era 29.17 y eso se eleva al cuadrado. La resta la ponemos entre paréntesis. Entonces en la calculadora vamos a hacer eso. En el primero voy a abrir un paréntesis. Voy a poner la X, que aquí en la primera fila la X vale 31. Pongo menos. Aquí se está escribiendo arriba del 31. Aparece con unas letras pequeñas lo que estoy escribiendo. Menos la media de X, que es 29.17. Cierro paréntesis. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Aquí yo tengo una tecla en mi calculadora que dice X cuadrada. Esto lo que hace es elevar el número al cuadrado. Y entonces me queda que esto es 3.3489. Como vamos a redondear porque aquí después del punto tengo 4 decimales, entonces como este es 1,8, el tercer dígito después del punto,
es un número entre 5 y 9, por lo tanto al anterior le sumo 1, entonces se convierte en 5, 4, y va a quedar 3.35. Recordemos que hacemos redondeo a 2 decimales, cuando en la calculadora nos quedan más de 2 decimales. En el siguiente vamos a hacer lo mismo, pero ahora la x es 20. Entonces voy a abrir un paréntesis, pongo 20 menos la media de x, otra vez 29.17 entre paréntesis, y esto lo elevo al cuadrado y me queda 84.0889. De nuevo, el tercer dígito después del punto es un número entre 5 y 9, por lo tanto al anterior le sumo 1 y me va a quedar 84.09. Para el siguiente hacemos lo mismo, resto 27 menos 29.17, que es la media de x, cierro paréntesis y esto al cuadrado. Me queda 4.7089, de nuevo hay que redondear, al 0 le sumo 1 porque el siguiente es 8 y me queda 4.71. Hacemos lo mismo para el siguiente, abro paréntesis, 38 menos 29.17, cierro paréntesis y al cuadrado. Y obtengo 77.9689, por lo tanto le sumo 1 al 6 y me queda 77.97. El siguiente va a ser 27. Bueno, en este caso ya lo había hecho, ya tenía una x que vale 27, por lo tanto va a dar lo mismo. Si vuelvo a hacer esto, me va a dar 4.71 como me dio para el primero, porque el valor de x es el mismo y la media también vale lo mismo. Entonces, en estos casos, cuando esté repetido el valor de x, puedo ahorrarme trabajo simplemente repitiendo el resultado. Bueno, y para el último, x vale 32 menos 29.17 al cuadrado, y esto me da 8.008. Por lo tanto, a este 0 le sumo 1 porque el que sigue es un 8 y me va a quedar 8.01. Ahora hacemos lo mismo con la última columna. En el encabezado dice que voy a calcular y menos la media de y eso lo voy a elevar al cuadrado. Aquí en la primera fila la y vale 33. Entonces al 33 le voy a restar la media de y, que acá la tenemos, abajo ya la teníamos calculada desde el ejemplo de la semana pasada y era 26.17. Entonces en la calculadora abro paréntesis, pongo el 33, que es el valor de y, menos la media de y, que es 26.17, cierro paréntesis y al cuadrado. Y obtengo 46.6489 y entonces esto lo voy a redondear a 46.65 y escribo aquí el resultado. Para el siguiente restamos 26 menos 26.17 al cuadrado y obtengo 0.0289. Así que se va a redondear a 0.03. En la siguiente restamos 31 menos 26.17 al cuadrado y esto da 23.3289, así que se redondea a 23.33.
Para el siguiente restamos la y, que es 34, menos 26.17 al cuadrado y obtengo 61.3089 y se redondea a 61.31. Para la siguiente casilla resto 14 menos 26.17 al cuadrado y obtengo 148.1089 y va a quedar redondeado como 148.11. Y por último restamos 19 menos 26.17 al cuadrado y obtenemos 51.4089, así que se redondea a 51.41. El siguiente paso va a ser sumar estas columnas para obtener los totales, porque los vamos a necesitar, como ahorita vamos a ver, para la fórmula del coeficiente de correlación. Así que primero voy a sumar esta columna y va a ser 3.35 más 84.09 más 4.71 más 77.97 más 4.71 más 8.01 y obtenemos un total de 182.84. Lo ponemos aquí y ahora sumamos la última columna, 46.65 más 0.03 más 23.33 más 61.31 más 148.11 más 51.41 y obtenemos un total de 330.84. Una vez que llenamos las dos columnas, vamos a calcular el coeficiente de correlación utilizando la fórmula que viene aquí en el formulario. La fórmula dice lo siguiente: para obtener R voy a hacer esta división. Aquí arriba de la división voy a poner la suma, recuerden que este símbolo significa suma, de la columna de la tabla que tiene este encabezado, X menos la media de X por Y menos la media de Y. Esta es la tercera columna de la tabla. Ya la teníamos, ya la habíamos hecho en el ejemplo de la semana pasada. La suma de esta columna dio un total de 78.84. Entonces, esto que está aquí en el numerador es ese número, que es precisamente lo que poníamos para calcular la covarianza. Como pueden ver, es lo mismo lo que va arriba. Entonces voy a poner el 78.84 aquí para calcular R, que es el coeficiente de correlación, pero eso se va a dividir entre lo que dice aquí en la fórmula, la raíz cuadrada de la suma de la columna de la tabla que tiene este encabezado, X menos la media de X al cuadrado. Esa columna es precisamente la primera de las que agregamos en este ejemplo. X menos la media de X al cuadrado es esta columna y la suma de eso es 182.84. Entonces ese número es el que va aquí adentro de la raíz porque eso es la suma de esa columna.
entonces voy a poner raíz cuadrada de ese número. Así que aquí, al sustituir en la fórmula, voy a poner raíz cuadrada de este número, 182.84. Ahora, ¿qué sigue en la fórmula? Otra raíz cuadrada, pero ahora es la raíz cuadrada de la suma de la columna de la tabla que tiene el encabezado y menos la media de y al cuadrado, que es precisamente la última columna de la tabla. Aquí tenemos y menos la media de y al cuadrado, y esa suma dio 330.84. Entonces ese total es el que va aquí adentro de la raíz. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 330.84. O sea que se trata de poner este número aquí en el numerador y estos dos en el denominador, pero entre raíz cuadrada. Ahora vamos a calcular estas raíces cuadradas. Aquí arriba pues queda igual, 78.84. Pero vamos a hacer este cálculo de las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 182.84. Esto lo vamos a sacar en la calculadora. Raíz cuadrada de 182.84. No, a ver, en esta calculadora depende de cómo sea su calculadora. En mi calculadora tengo que poner primero el número 182.84 y después presiono la tecla de raíz cuadrada, que aquí está en mi calculadora, y aquí me da el resultado. Es 13.5218, etcétera. Como el tercer dígito después del punto es un 1, que es un número entre 0 y 4, el anterior se queda igual, y entonces va a ser 13.52, lo que me queda para la primera raíz cuadrada. Ahora hacemos la segunda, entonces voy a poner 330.84, presiono raíz cuadrada y me queda este número, 18.1890, etcétera. Entonces le voy a sumar 1 a este 8 porque el que sigue, que es el tercer dígito después del punto, es un 9 y me va a quedar 18.19. Cabe aclarar que hay calculadoras en las que sí se puede poner primero la raíz, el símbolo de raíz cuadrada y después se pone el número, presionan igual y aparece el resultado. Entonces ustedes tienen que ver cómo funciona la calculadora que tienen disponible. El siguiente paso que vamos a hacer es hacer la multiplicación de estos dos números que obtuvimos al calcular las raíces cuadradas. Aquí arriba voy a poner el 78.84 otra vez y estos dos números que están aquí abajo los voy a multiplicar. En la calculadora obtengo 13.52 por 18.19 y esto me da 245.9288. Como me dio un número con 4 decimales, voy a considerar solamente 2, así que como el tercero es un 8, al anterior le sumo 1 y me va a quedar 245.93. Y ahora solo falta hacer esta división. 78.84 entre 245.93 y me queda 0.3205, etcétera. Como yo voy a considerar dos decimales y el tercero es un 0, se va a quedar como 0.32. Y listo, ya tengo el coeficiente de correlación para este ejemplo. R es igual a 0.32.
Ahora vamos a ver la interpretación del coeficiente de correlación. La semana pasada vimos que aquí en el formulario aparece una tabla que nos da la interpretación de la covarianza según el signo. Si el signo es positivo, decimos que la dependencia o la correlación entre las variables X y Y es directa. Si el signo es negativo, esta dependencia o correlación es inversa. Y si el valor es 0 o aproximadamente 0, decimos que la dependencia no existe. Esto lo veíamos gráficamente. En el primer caso, cuando el signo es positivo y la dependencia es directa, los puntos se van a comportar como vemos aquí en la tercera imagen. Se van a comportar como una línea recta inclinada hacia arriba, de tal manera que cuando los valores de X aumentan, los valores de Y también aumentan. En este caso decimos que las variables están correlacionadas directamente o que la dependencia es directa. En el caso que aparece acá abajo, cuando el signo de la covarianza es negativo, la dependencia es inversa y vamos a estar aquí en el caso de la primera imagen en el que los puntos se comportan como una recta pero inclinada hacia abajo. Si los valores de X aumentan, los valores de Y disminuyen. Y por último, si el valor de la covarianza es muy cercano a 0, vamos a decir que la dependencia o la correlación no existe. Y en este caso tendríamos los puntos de esta manera, dispersos y que no se comportan como una línea recta. Bueno, esto me decía la covarianza, es lo que hicieron en la actividad 1. Pero ahora nos podemos preguntar, esta correlación en el caso de que exista, ¿qué tan fuerte es? Por ejemplo, si aquí yo tengo dos casos en el que los puntos se asemejan a una línea recta que va subiendo, pues en estos dos casos yo voy a tener, si calculo la covarianza, voy a obtener un valor positivo y voy a decir que la dependencia es directa en ambos casos. Pero podemos ver que en el primer caso los puntos se asemejan más a una línea recta que en el segundo caso, donde están un poquito más dispersos. Y entonces la covarianza no hace diferencia entre estos dos casos, simplemente nos dice que la dependencia es directa. Entonces, el coeficiente de correlación es el valor que nos dice qué tan fuerte es esta correlación que existe, porque aquí en el primer caso la correlación es más fuerte que en el segundo caso. Así se interpreta el coeficiente de correlación. Aquí lo vamos a poder ver en la segunda tabla que aparece en el formulario. Según el intervalo en el que se encuentre el valor de R, vamos a decir qué tan fuerte es la correlación. Puede ser negativo o positivo. Cuando es negativo es cuando es inversa la dependencia. Cuando es positivo es cuando es directa. Y cuando es muy cercana a 0 es cuando no existe la correlación. Entonces, en el caso de que el valor de R sea un número de -1 a -0.5 o de 0.5 a 1, o sea, negativa o positiva, no importa, decimos que la correlación es fuerte. Si el valor de R es un número entre -0.5 a -0.3 o de 0.3 a 0.5, la fuerza de la correlación es moderada. Si el valor de R es de -0.3 a -0.1 o de 0.1 a 0.3, decimos que la fuerza de la correlación es débil.
Y por último, si el valor de R está entre menos 0.1 y 0.1, decimos que la fuerza de la correlación es nula, que va a ser el caso en el que no existe la correlación. Utilizando conjuntamente los valores de la covarianza y el coeficiente de correlación, vamos a poder dar una descripción más completa de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos 4 casos. En el primer caso, podemos ver que los puntos se asemejan a una línea recta que va subiendo. Para estos puntos rojos, si nosotros calculamos la covarianza, si tuviéramos los valores de X y de Y para estos puntos, obtendríamos un valor positivo, porque la dependencia es directa. Lo mismo para el segundo caso. El valor de la covarianza sería positivo. Por eso aquí tengo una correlación directa y acá también correlación directa. Pero si ahora yo calculo el coeficiente de correlación R, en el primer caso, como los puntos están muy cerca de la línea recta y se asemejan más a una línea recta que en el segundo caso, en este caso es fuerte la correlación y en el segundo caso es moderada, o sea, no es tan fuerte esta correlación. Si yo calculo el valor de R, voy a obtener que para el primer caso el valor de R es entre 0.5 y 1. No va a ser acá en los negativos porque la dependencia es directa. Entonces voy a obtener un valor entre estos dos números porque la fuerza de correlación es fuerte. Y en el segundo caso obtendría un número que está entre 0.3 y 0.5, porque en este caso es moderada la correlación. Ahora, en el tercer caso, podemos ver que los puntos se asemejan a una línea recta, pero que está inclinada hacia abajo. Para valores de X grandes, obtenemos valores pequeños de Y. En este caso, si calculamos la covarianza, vamos a obtener un valor negativo, porque la dependencia es inversa en este caso. Pero ¿cuál es la fuerza de esta correlación? Aunque sea inversa o directa, puede ser fuerte, moderada o débil, o incluso nula. En este caso, podemos ver que los puntos no se asemejan tanto a la recta como en el caso 2 o en el caso 1, están aún más dispersos. Entonces, en este caso tenemos una correlación débil y entonces ya utilizando la covarianza y el coeficiente de correlación, tenemos que la correlación es inversa débil. Si calculamos el valor de R, si tuviéramos estos puntos, los valores de X y de Y, obtendríamos un valor entre menos 0.3 y menos 0.1. Aquí sería un valor negativo porque la dependencia es inversa. Y sería entre esos valores porque la fuerza es débil. Y por último, en este cuarto caso podemos ver que los puntos están bastante dispersos. No se asemejan a una línea recta. Así que en este caso, ambas medidas, tanto el coeficiente de correlación como la covarianza, nos van a decir que no hay correlación. Si yo calculo la covarianza, voy a obtener un valor muy cercano a 0. Así que voy a decir que la dependencia no existe. Y si calculo el coeficiente de correlación, voy a obtener un número que está entre menos 0.1 y 0.1. Y entonces la fuerza de la correlación es nula. Así que en este caso es correlación nula o simplemente no hay correlación. En la actividad
número 2 de esta semana viene el ejercicio 1 que se divide en 3 ejercicios y el ejercicio 2 que también consta de 3 ejercicios, así que en total son 6. Estos ejercicios son los mismos ejercicios que venían en la actividad pasada, solamente que antes nos pedían calcular la covarianza y ahora se pide calcular el coeficiente de correlación. Aquí está la fórmula. Recordemos que en estos primeros 3 hay que construir primero la tabla, pero afortunadamente como son los mismos ejercicios, esas tablas ya las tienen, así como vimos ahorita en el ejemplo que ya teníamos la tabla con las primeras 3 columnas y también ya teníamos calculada la media de X y la media de Y, pues ustedes también ya lo tienen en la actividad 1. Así que para la actividad 2 solamente necesitan agregar 2 columnas y calcular el coeficiente de correlación. Pero en estos primeros 3, primero se construye la tabla porque nos están dando el diagrama de dispersión. Y en los ejercicios del ejercicio 2, pues ya está la tabla. Estos también son los mismos ejercicios que venían en la actividad pasada. Así que simplemente hay que agregar las otras 2 columnas que ya tenían y calcular el coeficiente de correlación como piden aquí. Pero también se pide en ambos ejercicios indicar si las variables se encuentran nula, débil o fuertemente relacionadas. Lo mismo aquí, indicar si se encuentran nula, débil o fuertemente correlacionadas. Aquí se va a utilizar esta tabla del formulario. Según el valor que obtenga de R, vamos a decir qué tan fuerte es la correlación. Ya se dijo en la actividad pasada si es directa, si no existe o si es inversa. Ahora se va a decir qué tan fuerte es esta correlación.